Una vez más vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de la electrostática. El ejercicio dice así: calcular la separación que deben tener dos protones para que la fuerza electrostática entre ambos se iguale al peso del protón. Lo primero que vamos a realizar es un modelo gráfico del enunciado del ejercicio para tener una mayor comprensión de lo que deseamos realizar. Entonces, vamos a dibujar dos círculos que van a representar a los dos protones. Como puedes observar, estos círculos en su interior tienen un signo de más. ¿Por qué razón he colocado un signo de más en el interior de los círculos? Porque una de las características principales que tienen los protones es que están dotados de carga eléctrica positiva. Entonces, este primer protón yo lo voy a identificar con la variable Q1 y este segundo protón lo voy a identificar con la variable Q2. Es importante que tengas conocimiento que la carga eléctrica de un protón es igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Si este primer protón tiene esa carga, entonces este segundo protón también va a tener la misma carga. Puedo decir que Q2 va a ser igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Ahora bien, por estar dotados ambos protones de carga eléctrica positiva, ellas van a experimentar una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión está condicionada al peso del protón. ¿Y cómo calculamos el peso de un protón? Haciendo uso de la siguiente ecuación. Peso va a ser igual a la masa del protón multiplicado por la aceleración de gravedad. Puedo decir que el peso va a ser igual a la masa de un protón, que es 1,6 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos, y la aceleración de gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Realizando esta multiplicación puedo decir que el peso va a ser igual a 1,568 por 10 elevado a la menos 26 newton. Este peso es la fuerza de repulsión que van a experimentar estos dos protones. Ahora bien, ¿qué nos hace falta? Debemos determinar la distancia de separación que deben tener los dos protones para que experimenten esta fuerza. Y esa distancia la vamos a identificar con la variable R. Para hallar la distancia R, vamos a hacer uso de la fórmula de la ley de Coulomb. La fórmula de la ley de Coulomb es la siguiente: fuerza electrostática va a ser igual a la constante de la ley de Coulomb multiplicado por la carga 1 multiplicado por carga 2 dividido entre la distancia de separación de las cargas al cuadrado. Entonces, como vamos a buscar es la distancia, debemos realizar un despeje de la variable R. Esta variable que se encuentra dividiendo en el segundo miembro la vamos a trasladar al primer miembro. Y la variable F, que representa la fuerza electrostática, la vamos a trasladar al segundo miembro a dividir a Q1 por Q2. En pocas palabras, donde se encuentra la variable F, colocamos R al cuadrado, y donde se encuentra la variable R al cuadrado, colocamos la variable F. La fórmula quedaría de la siguiente manera. Ahora bien, este 2 que está como exponente lo vamos a trasladar al segundo miembro como raíz cuadrada para que la variable R quede sola. Entonces decimos que R va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante electrostática multiplicado por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la fuerza electrostática. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder hallar esta distancia de separación. ¿Qué nos corresponde hacer ahora? Realizar las sustituciones correspondientes en cada una de las variables. Realizando esa sustitución, entonces podemos decir que R va a ser igual a la constante de la ley de Coulomb, que es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. La carga Q1 y la carga Q2, como ambas cargas son iguales,
la vamos a escribir una sola vez y vamos a elevar ese número al cuadrado. Y eso quedaría dividido entre la fuerza electrostática, que es igual al peso del protón, que es de 1,568 por 10 elevado a la menos 26 newton. Desarrollando esta potencia, podemos decir que la distancia va a ser igual a la constante de la ley de Coulomb, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. El resultado de 1,6 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb al cuadrado es igual a 2,56 por 10 elevado a la menos 38 Coulomb cuadrado. Simplificando Coulomb cuadrado con Coulomb cuadrado y simplificando Newton con Newton, nos va a quedar una sola unidad, que es metro cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar la división correspondiente y podemos decir que la distancia va a ser igual a esta constante, 9 por 10 elevado a la 9 metros cuadrados, y el resultado de la división de 256 por 10 elevado a la menos 38 entre 1,568 por 10 elevado a la menos 26 es 1,63 por 10 elevado a la menos 12. Realizando este producto, decimos que la distancia va a ser igual a 0,01467 metros cuadrados. Resolviendo esta raíz cuadrada, entonces decimos que la distancia de separación va a ser igual a 0,12 metros. Este valor está redondeado a dos decimales, que significa que R sea igual a 0,12 metros, que esa es la distancia de separación que deben tener estos dos protones para que experimenten una fuerza de repulsión de 1,568 por 10 elevado a la menos 26 newton. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal para que puedas recibir o puedas estudiar todos estos temas que estamos tratando relacionados con física.